Primero, ¿puedes decir su nombre y la fecha de hoy? Ok, sí, hoy día mi nombre es Bartan Megerdich Peinian Girardi y hoy día estamos a 6 de julio del 2024. Perfecto, gracias por hacer esta entrevista. Primero vamos a hablar de su historia ancestral. ¿Puedes contar un poco sobre su familia antes del genocidio? Mira, la verdad es que no sé mucho. Sé que mi familia, soy armenio por parte paterna, por mi papá. Eh, y la familia, mis ambos, los dos abuelos, el papá y la mamá de mi papá son armenios, pero vienen de lo que era la Armenia occidental, que ahora es Turquía, ¿ya? Sé que la familia de mi abuela era de la zona de Van y no recuerdo de qué parte, pero era más o menos cercano, de donde viene mi abuelo y su familia, ¿ya? Antes del genocidio, bueno, eran de esa zona. He escuchado historias, sé que uno de mis abuelos luchó en la guerra, más que guerra, defendiendo a Armenia, ¿cierto?, del genocidio. Y mi bisabuela, un bisabuelo, y mi bisabuela escapó con la familia. Después se reencontraron en Estambul, si no me equivoco. No sé mucha historia porque pese a que mi bisabuela llegó a Chile, justo falleció el año que yo nací y no contaba mucho. Fue tan tremendo todo lo que les tocó vivir que no contaban muchas cosas, callaban mucho. Pero bueno, mis abuelos nacieron en Turquía, mi papá también nació en Turquía y mi papá llegó a Chile cuando tenía 2 años, ¿ya? En el 57 aproximadamente fue que vinieron a Chile, ¿ya? Mis abuelos, ¿cierto?, con sus 2 hijos y sus suegras, o sea, las mamás de cada uno de mis abuelos. Y claro, bueno, llegaron a Chile, a Santiago, sin saber ni una gota de español, sin saber mucho de la cultura, pero tenían unos conocidos en Argentina que tenían parientes acá en Chile que les recomendaron y bueno, cuando llegaron, como era costumbre, los armenios que ya estaban acá les dieron acogida, los ayudaron y se juntaron y se forma una nueva familia, ¿cierto? Así que eso, y empezaron a desarrollarse acá, participaban harto en el Haydún, este mismo, pero el antiguo que teníamos en Irarrázaval, en otra locación de Santiago. Y bueno, lo que recuerdo, mi papá siempre contaba de que se juntaban todos los fines de semana los niños, en ese tiempo él era niño, ¿cierto?, con los otros hijos de los armenios, los adultos también, las señoras cafecito o les gustaba cocinar y los hombres jugaban tabli, así que eso, llevaban una vida bien armenia en ese entonces. Y cuando tu papá era un niño y él está en la colectividad, ¿cuáles actividades tienen? Yo lo que recuerdo que él me contaba era que, bueno, se juntaban cuando chicos, tenían clases de armenio, ya les enseñaban el idioma, tenían distintas actividades recreacionales que iban haciendo, ya sea hasta horas de teatro, se juntaban a jugar, clases, fútbol, deporte, eran las cosas que hacían los fines de semana, todas las familias armenias que estaban acá. ¿Y su papá habla armenio? Sí. ¿Y en la casa, durante su niñez, cuáles idiomas hablan? La niñez de mi papá, armenio. ¿Y para ti? No, español, porque mi mamá no es armenia, no es de origen armenio. Entonces, siempre, eso sí, siempre nos enseñaron, mi papá siempre nos enseñó ciertas palabras en armenio que se fueron haciendo parte de la vida cotidiana de la casa, como el quicher parir en las noches, o no sé, de repente, Shunagalen. Entonces, habían ciertas palabras así que sí se ocupaban, y que yo muchas veces, de hecho, no tenía ni idea que eran en armenio cuando chico, y después la decían a los lados y me quedan mirando raro. ¿Qué significa eso? Es armenio. Sí. ¿Y cuáles actividades recuerdas durante su niñez en la colectividad? La mía, mira, yo me acuerdo que cuando participaba en la colectividad, cuando chico, más que nada era para acompañar a mi papá, que se reunía con sus amigos ya más grandes, claro, mis abuelos también iban, pero eran actividades más para mayores. Habían, bueno, distintos eventos, fechas importantes, por la conmemoración del 24 de abril
Día de la Independencia. Habían ciertas fechas que eran clave y que uno iba y los acompañaba. Pero para los niños en ese entonces no había un espacio. No había un espacio, uno conversaba o algo, interactuaba con los otros niños que están ahí, que eran hijos, ¿cierto? Amigos de nuestros papás, pero tampoco había una relación grande, ¿no? Como que, claro, esos son mis recuerdos, pero sí iba harto, participaba, conozco harto las caras de los adultos, pero sí, no había un espacio para los jóvenes. Hasta que, bueno, nació Hatch, que es la Juventud Armenia en Chile. Eso fue algo muy bonito. Yo ya era más grande, tenía cerca de 18 años, cuando, bueno, nace la juventud. Me refiero como un grupo, y un grupo que le da espacio a todos los jóvenes de origen armenio y armenios, ¿cierto? Para que puedan conocerse, compartir, fraternizar, aprender de la cultura, aprender de la historia de Armenia y poder, además de aprender, poder desarrollar y cierto, acercarse con la madre patria. ¿Cómo empieza este grupo para jóvenes? Mira, la juventud, existía la juventud en la época de mi papá cuando él era joven. Después, claro, desapareció porque dejaron de haber jóvenes, ya las generaciones se empezaron a marcar. Y claro, cuando yo era chico, cerca de los 18 años, ahí entre varios jóvenes que estaban, se empezaron a poner de acuerdo para juntarse, para participar en encuentros deportivos, por ejemplo, jugando fútbol, que salió un equipo de fútbol. Y bueno, y nace esa forma Hatch, en gran parte por Constanza Derderian, no sé si has tenido la oportunidad de conocerla. Ella también muy activa, fue como una de las que propulsó, ¿cierto?, que se estableciera nuevamente la juventud armenia de Chile, Hatch. Desde ese entonces, que yo te digo que eso fue hace 12, 14 años atrás, aprox, la juventud se ha visto y se ha mantenido muy, muy fuerte y es un espacio muy lindo donde todo el tiempo se están integrando jóvenes nuevos que tienen algún interés de acercarse a la madre patria o acercarse a Armenia, a la historia de su familia, de sus abuelos. Todo eso te brinda la oportunidad, Hatch. Y como te digo, muchos chicos de repente llegan nuevos y dicen, uy, me encantaría ser más de Armenia, me encantaría sumarme, pero no sé, o sea, me encantaría sumarme al grupo de ustedes, pero no sé mucho de Armenia, no conozco, no importa, este es el espacio para aprender. A todos nos pasó, unos antes, otros después, de que chuta, no sé mucho, pero quiero ser parte de, bueno, aquí está el espacio para aprender, para juntarse y participar. ¿Y por qué piensas es tan fuerte este grupo? ¿Por qué pienso que es tan fuerte? Bueno, porque muchos motivos. A ver, en mi parte, bueno, cuando me uní a la juventud armenia de Chile, se dio el espacio de que todos esos jóvenes o niños que me acuerdo que conocía de chicos pudiéramos interactuar y acercarnos y ser amigos. Pero también porque es un espacio que te ayuda a encontrar tu identidad, tus raíces. Los jóvenes muchas veces somos curiosos de aprender más, o mi papá, mi abuelo armenio, quiero acercarme de alguna forma, y creo que este grupo da la oportunidad. Además que un espacio bien cómodo y bien lindo, donde la gente se junta, gente que tiene, uno pasa a integrar una familia. Y no hay distinción de si es que uno nació en Armenia o es descendiente de papá, o su papá era armenio, o su abuelo, o sus dos padres, no. O sea, es un espacio abierto para todos los que quieran conocer un poquito más de Armenia, trabajar en pro y no sé, y acercarse a la gente. Sí, muy lindo. ¿Y cuáles son las actividades
hagan en este grupo para que una persona pueda conocer más de la cultura y de su identidad? Hay distintos tipos de actividades. Enfocamos, y bueno, hablo como un poquito en primera persona porque soy presidente de la juventud, pero, pero independiente de eso, hacemos actividades de culturales, o sea, de repente charlas que coinciden con fechas históricas, entonces donde en esas charlas damos a conocer un poquito el contexto, la historia, a informar, poner un poquito un granito, ¿cierto?, para que la gente con curiosidad siga averiguando y informándose sobre eso. También hay actividades que son culturales pero más lúdicas. Por ejemplo, hace poco, un mes atrás, si no me equivoco, hicimos una competencia de kebabs. Entonces, claro, ¿qué significa eso? Nos juntamos acá, promocionamos, lo organizó la juventud, pero además abierto a toda la comunidad. Y no solo de armenios, también participaron de otras comunidades, la comunidad libanesa participó, que son nuestros amigos, donde la idea era, bueno, desempolva, ¿cierto?, el recetario familiar de la abuela con la receta de shish kebab y juntémonos a cocinar en una competencia que al final la competencia es la excusa. Pero en una competencia entretenida, ¿cierto?, bien dinámica, donde cada uno va sacando sus recetas y va participando después para que los jueces decían cuál es la más rica, cuál no. Fue una actividad bien entretenida. Participaron en total cerca de 50 personas, entre los que cocinaban y los que comían. No todos cocinaban, muchos miraban, los mayores se dedicaron a observar y entretenerse viendo cómo todos iban trabajando ahí, velando, ¿cierto?, no sé, el perejil, la carne, mezclando todo. Entonces fue una actividad bien entretenida y también es una actividad cultural, ¿cierto?, pero más lúdica. También tenemos otro tipo de encuentros que son ya más lúdicos, más de fraternización, donde hacemos juntas o actividades incluso con otras colectividades para poder... Pasa que, claro, acá en Chile las comunidades de extranjeros son importantes, pero comparten también muchos desafíos similares. De repente el tratar que la gente se comprometa más, asista o no sé, entonces y nosotros con la juventud palestina, libanesa, siria y griega compartimos además historia, ¿cierto?, como naciones, compartimos muchas tradiciones, la comida, muchas son relativamente similares y estamos bajo un mismo contexto, lejos de nuestra madre patria, ¿cierto? Entonces, con ellos hemos creado un vínculo muy fuerte y nos cooperamos, por decirlo así, participamos en las actividades de cada uno, nos ayudamos y también, claro, tenemos a esas actividades que son reuniones donde planteamos desafíos en conjunto, cómo ir solucionando ciertas problemáticas, pero también actividades que son para fraternizar, para crear vínculos, para compartir. No todo es trabajo, entonces hay distintos tipos de actividades que realizamos y que invitan a los jóvenes y a las personas y a la comunidad también para que se sume y se acerque también más a lo que es la armenidad. ¿Qué piensas son los desafíos que tienes en común con las comunidades árabes y la comunidad armenia? Los desafíos, bueno, son hartos, son hartos los desafíos y que tenemos en común. O sea, yo creo que uno de los grandes desafíos es el tratar de acercar más a la gente, ¿ya? La comunidad armenia acá en Chile, o sea, si hablamos de armenios, descendientes armenios que viven en Chile en la actualidad, son más de 3.000 personas, ¿ya?, a lo largo de todo Chile. Nosotros no sabíamos de eso, pensamos que, claro, uno conoce alrededor de 100 caras, que son las que relativamente participan y que han ido participando en el tiempo. Y decíamos, bueno, serán aproximadamente 400 armenios en Chile. No es una comunidad grande como la de Argentina, como la de Uruguay o la de Brasil. Pero después nos dimos cuenta que éramos más, bastantes más, con un estudio de un libro de las genealogías armenias en Chile que se hizo el año pasado. Ahí éramos aproximadamente 3.000 que son mayores de edad.
porque los niños no están dentro los menores de edad no están dentro de ese libro. Entonces, pero claro, de esos 3.000 armenios participarán en un evento importante entre 100 y 150. Y eso es un evento importante, porque el día a día, en las actividades, nuestro quórum es de 40, 50, a veces, depende de la ocasión. Y eso es un desafío, tratar de acercar a las personas y que estén constantemente participando. O sea, también hay que tratar de hacer cosas atractivas para mantener un poquito la llama viva en las personas. Yo creo que es un desafío que todos compartimos. Las comunidades, hace poco tuve una reunión con un chico que es de la comunidad palestina, tiene un cargo importante allá, y los palestinos en Chile son una comunidad gigante, más de 600.000. Y aún así, tienen estadios preciosos y todo, pero aún así les cuesta mucho también mantener ese desafío de mantener a las personas activas, participando, ¿cierto? Que sean constantes, que se mantengan atraídas por la comunidad. Entonces yo creo que es uno de los grandes desafíos. También, bueno, darnos a conocer. Otro desafío es darnos a conocer a la comunidad local, de que la comunidad local sepa quién es la colectividad armenia de Chile, qué hace, por qué está, cuál es su misión en la comunidad local, ¿cierto? Y nos conozcan. No sé qué otros, no se me viene a la mente en este minuto otros desafíos, pero van por ese lado. ¿Piensas que muchos chilenos conocen a Armenia? Mira, siempre he pensado que muy pocos chilenos conocen a Armenia, ¿ya? De Armenia, que es Armenia. Pero me he dado cuenta con el tiempo de que cada vez las personas conocen, escuchan o aprenden más de Armenia, por distintos motivos. Yo siempre me he identificado como armenio, siendo que soy nacido en Chile, pero descendiente armenio. Y para muchos, claro, cuando me presentaba, ¿tu nombre? ¿De dónde es tu nombre armenio? Al principio era como Armenia, ¿qué es Armenia? Y después, la medida que he ido creciendo, ¿cierto? En el tiempo, Armenia, qué lindo, Kardashians, o no sé, de repente la Cher, te identifican a alguien o algo que han escuchado o que han aprendido y te identifican, ¿cierto? Con Armenia. Genocidio, muchas veces cuando estaba en la universidad, en la época universitaria, varias personas sabían de Armenia por el genocidio, les había tocado estudiar en clases de historia mundial, historia universal, sobre el genocidio armenio, lo cual también me dejó bien impresionado porque es un hecho muy importante en la historia, pero que lamentablemente no se trata mucho. Sí. ¿Y cómo celebran el Día de Independencia aquí? Bueno, ¿cuál de los dos? Los dos. ¿El de la Primera República o el de la Segunda? El de la Primera República, que fue ahora en mayo, hicimos esta competencia de kebabs. ¿Ya? Siempre tratamos de buscar algún motivo o algo que sea atractivo también a las personas. El año pasado lo celebramos, el de septiembre, ¿cierto? El de la República actual. Lo celebramos en conjunto con la fecha que se celebra la independencia de Chile, porque de hecho están un par de días de diferencia en Chile, el 18 de septiembre. Aunque no es la independencia como tal de Chile, pero se celebra en esa fecha, las fiestas patrias. Entonces hicimos una actividad celebrando ambos días, ¿ya? Con juegos típicos de cada país y con comida típica de ambos lados. De repente también tratamos de hacer charlas sobre historia. O sea, siempre estamos buscando quizás alguna actividad que sea atractiva para la comunidad para participar y festejar dicho día, dicha celebración. ¿Y cuál es la comida típica? ¿De dónde? ¿De Chile? De Armenia. Y hay distintas comidas, no sé, por ejemplo, el mismo kebab, que yo sé que lo compartimos, el shish kebab lo compartimos con otros países también, pero no sé, de repente el lejmayún. Me encantaría cocinar pastorma, hacer un pastorma, pero es muy complicado. Pero hacemos distintas cosas ricas. ¿Y cómo conmemoran el Día del Genocidio? Los 24 de abril, no siempre todos los años lo logramos conmemorar el mismo 24, ya que los días de semana a veces es complejo acá hacer actividades,
Normalmente lo hacemos los fines de semana, el fin de semana más cercano. Eh, para este año que pasó tuvimos una misa, ¿ya? Que fue unos días después, si no me equivoco, del 24 de abril, donde vino el Locus Tenem de la Iglesia Apostólica Armenia que está en Argentina, ¿ya? El Jaisur vino junto a otro padre y hicieron un servicio de misa acá a unas cuadras de la colectividad. También aprovechamos dicha instancia para hacer un almuerzo, ¿ya? Para que nos juntáramos, ¿cierto?, las personas y pudiéramos conmemorar esta fecha unidos. Y el mismo 24 de abril lo que hicimos fue hacer una pequeña velatón, ¿ya?, donde se encienden velas, acá afuera de la casa, en la esquina, que es una avenida bien transitada, donde pusimos velas, dejamos el altavoz con un discurso reproduciendo y además colgamos unas pancartas, ¿cierto?, alusivas al día del 24 de abril. Lo cual de hecho quedaron esas pancartas colgadas una semana afuera, y como es una avenida muy transitada acá, mucha gente leyó, entendió, aprendió. Unas pancartas con un código QR que te manda, ¿cierto?, una noticia más profunda para que la gente pudiese enterarse de lo que pasó el 24 de abril y lo que se está exigiendo hasta el día de hoy. ¿Cómo tu padre te transmitió la cultura armenia? Bueno, de chicos siempre hay distintas formas de transmitirla. Yeah. Yo creo que una de las más fáciles es con la comida. Siempre de chico nosotros teníamos reuniones familiares donde nos juntábamos en la casa de mi abuela. Como siempre nos juntábamos en la casa de mi abuela, a veces casi todos los fines de semana, y mi abuela siempre cocinaba comida armenia muy rica. Entonces una forma de acercarte a la cultura es con la comida. También participando de chico en la colectividad, o sea, yo creo que eso fue importante, el haberlo acompañado siempre en la colectividad, siendo que no entendía mucho quizás de qué era o a qué iba, pero lo acompañaba y sabía que existía este espacio donde estaban los armenios, del cual yo también hacía parte por ser descendiente. Entonces, y bueno, siempre con mis abuelos, siempre los escuchaba hablar, mi papá con mi abuelo en armenio, o de repente jugábamos tal, entonces de esa forma en la casa se iban transmitiendo de manera un poquito automática lo que era la cultura, con historias, con distintas cosas que iban transmitiéndome, ¿cierto?, la cultura. Pero yo creo que donde más he aprendido es estando presente acá, participando en la colectividad, aprendiendo del resto. Todos tienen algo que enseñarte, que compartir, sobre cultura, sobre historia, sobre datos, que eso es lo que te va enseñando al final. Sí. Y bien interesante. Quiero preguntar más sobre tu niñez también. Quiero preguntar que su familia visitó a tu casa frecuentemente, como tenía parientes en su casa, como celebrando cosas armenias, no sé, charlando. Bueno, siempre estaban las reuniones en la casa de mis abuelos. Mi abuelo, como él estaba enfermo de salud, él llegó a Chile con su familia, ¿cierto?, niños chicos y todo, y desde el día que llegó a Chile trabajó de manera muy ardua, ¿ya?, para poder sacar adelante a la familia, y lo hizo prevaleciendo siempre el bienestar de su familia antes que la de él, al punto que él trabajó en fábricas, ¿cierto?, de dinamita y distintas cosas, donde hay un ambiente medio tóxico, peligroso, que le terminó enfermando su salud. Entonces, desde chico yo siempre recuerdo a mi abuelo que estuvo prácticamente en cama, muy pocas veces se levantaba, se paraba, pero normalmente en cama, en su casa. Entonces, todas las actividades familiares eran en la casa de mis abuelos. Y ahí, claro, con primos, con distintos familiares armenios, era que uno compartía, ¿cierto?
también amigos. A veces en la casa de mis papás llegaban muchos amigos que eran descendientes armenios, amigos de la infancia de mi papá, o parientes armenios de distintos lados de Argentina, Estados Unidos, etc. ¿Y cuál trabajo tienen sus padres durante su niñez? Mi papá tiene una empresa que fabrican y distribuyen artículos de tapicería. Esa empresa la formó mi abuelo con mi padre cuando él era más joven. Y ha sido la empresa familiar que hasta el día de hoy está, ¿cierto?, presente ahí. Después también se sumó mi tío, el hermano de mi papá, entonces siempre fue una empresa familiar ahí que nos ha ayudado a la familia a mantenernos bien. ¿Y puedes explicar un poco las personalidades de sus padres? Buena pregunta. De personalidad yo soy muy parecido a mi madre. Mi mamá es una persona muy sociable, una persona carismática, muy culta, muy buena persona además y muy recta. Extrovertida, dice lo que piensa. Y claro, tiene una personalidad y un carácter quizá un poquito fuerte también. Mi papá, por otro lado, una persona con mucha paciencia, un poquito más introvertido que mi mamá, pero también muy trabajador, muy buena persona. Ambos creo que he sacado lo mejor de ambos. Pero eso. ¿Y recuerdas unas historias o algo que tu papá compartir contigo? Quizás sobre la familia, no sé. O sea, que no llama sé. tu atención. Yo siempre igual, o sea, es que hasta hace unos minutos estaba con ellos, almorzando. Comparto harto con mi familia, con mis padres. No sé, mi papá siempre chico, bueno, siempre me incentivó a involucrarme mucho en distintos tipos de actividades. O él como empresario tiene una fábrica, trabaja mucho con temas de fierro y cosas así. Desde chico también siempre me incentivó y me metió a trabajar con él, a aprender trabajos, no sé, de repente más manuales también. Entonces, recuerdo eso, que desde chico siempre estuve acompañando a mi papá en distintos tipos de actividades y siempre le estuve enseñándome y le agradezco porque gracias a eso siempre fui curioso en aprender cosas y él siempre me estaba enseñando y desde chico tengo como facilidades para distintos tipos de trabajo y cosas así. ¿Y puedes contar un poco sobre el ambiente político durante su niñez? Muy neutro, no sabría decirte, o sea, yo sé que en la época de mis papás fue distinto que la mía, porque en la época de la niñez de mis padres, el ambiente político en Chile estaba complejo, ¿cierto? Hubieron unos años donde un gobierno muy de izquierda política tuvo al país en una situación muy compleja y después un golpe de Estado por las Fuerzas Armadas del país donde derrocaron, ¿cierto?, este presidente que para muchos no era querido. Y en ese entonces, claro, se formó, el país se dividió en dos bandos, la izquierda y la derecha. Entonces yo sé que en la época de ellos la política era un tema, pero en mi juventud no. Yo creo que la política fue no era tema tampoco mucho de conversación, porque siempre fue muy... Después de que terminó el gobierno militar de la dictadura, todo volvió a ser bien estable, entonces nunca fue como mucho tema de conversación. Y para hablar más de tu vida hoy, ¿cuál es tu profesión? Yo soy ingeniero civil mecánico, trabajo en mantenimiento aeronáutico. Siempre me gustó el mundo de la aviación desde chico, me encantan los aviones, yo quería ser piloto, no pude ser piloto, pero estudié ingeniería civil mecánica, que es una carrera que creo que me acerca mucho al oficio de mi padre y mi abuelo, y que me gusta mucho. Y bueno, cuando estaba estudiando, quise ver la forma de cómo lograr, no sé si la palabra es compatibilizar, pero como
unir lo que es mi estudio, mi carrera, ingeniero civil mecánico, con mi pasión que es la aviación y surgió el mantenimiento aeronáutico como la mejor respuesta. Así que estando en la universidad hice mi último internship, práctica laboral en mantenimiento aeronáutico, hice mi tesis respecto a ese tema también y desde entonces que estoy trabajando en la misma empresa, desde el último año de universidad que no dejé de trabajar ahí y sigo trabajando. ¿Y estudiaste o trabajaste con otros armenios? En mi universidad recuerdo que había un armenio más, sí, que conocía, no éramos tan cercanos, pero había una buena relación, Haik Bezdikian, ¿ya? Estaba en otra carrera, pero lo conocía porque nuestros abuelos eran en parte, ¿cierto?, amigos y yo soy bien amigo de una prima de él. Entonces, por ese lado, buenas actividades de repente, cumpleaños de las familias, uno se los topaba. Entonces, y sí, conversamos harto, pero sé que en la universidad también había un profesor armenio que vi un par de veces y que me acerqué y lo invité, de hecho, a que participara porque él era, si no me equivoco, era armenio de Armenia. ¿Ya? Entonces, pero claro, él trabajaba en Valparaíso, yo soy de Santiago, entonces mi universidad tiene sede en Santiago, en Valparaíso, en distintas ciudades. Y me logré comunicar con él para que participara en la misa de los 100 años, en conmemoración de los 100 años del genocidio armenio. Eran como los únicos armenios que recuerdo que están en ese tiempo en la universidad. Sé que ahora hay un par de profesores también que son también descendientes armenios. Creo que uno es Koyunyan, de Valparaíso. ¿Y piensas que la comunidad es muy religiosa? Sí y no. Yo sé que nuestra historia está muy relacionada con la religión, pero como en Chile nunca hemos tenido una iglesia armenia como tal establecida, o sea, está la iglesia armenia en Buenos Aires, que es para Chile y Argentina, pero está allá. Entonces, yo recuerdo cuando chico las misas en conmemoración del 24 de abril se hacían con un cassette, se ponía en una radio que relataba toda la misa. Después de a poco empezaron a llegar algunos curas, padres. Tuvimos un tiempo también un padre armenio que estuvo poco más de 2 años viviendo en Chile y él creo que fue en gran parte el que nos acercó más a la comunidad hacia la iglesia armenia, porque él prácticamente semana por medio oficiaba un servicio religioso. Entonces, creo que gracias a él sí, creo que nuestra comunidad se pudo acercar más a la religión armenia como tal, pero que yo te diga así que es muy cercana a la religión, yo diría que no, por el contexto. La mayoría de los armenios que están acá en Chile o descendientes armenios son católicos, bautizados por la Iglesia Católica. Chile es un país que tiene una alta presencia de la Iglesia Católica, entonces yo mismo estoy bautizado por la Iglesia Católica. ¿Y tú eres religioso? No practico, o sea, de vez en cuando participo en misas, pero estoy bautizado, tengo mi primera comunión, pero no participo mucho. Ahora, cuando hay misas armenias, sí, voy. ¿Y cuáles son las partes más importantes de la cultura armenia? ¿Para mí? Sí. Muchas. O sea, la historia, la comida, las tradiciones, la religión también creo que es una parte importante de la cultura, que no la tenemos muy presente es una cosa, pero sí, pensando que es una parte importante de la cultura, ¿qué más? Las personas, eso se me viene a la mente. La armenidad como tal. Nosotros, no sé si habéis escuchado, se ocupa harto ese término, que conmemora todo. La armenidad es historia, es la cultura, son tradiciones, es el sentimiento de ser armenio. ¿Y cuáles son los valores, o no sé, valores de una persona armenia?
buena pregunta. Es que depende de cada persona, según yo, todo. No sé, nunca me he puesto a pensar. Porque todos tenemos nuestros valores, pero yo no sé, tendría que pensarlo. Sí, es que I'm trying to say like Armenian families and people, like how are they similar? Like what are the core values? Like, no sé. Yo creo que es como que la familia es como el núcleo de la vida, ¿cierto? Los padres se viven y desviven mucho por los hijos, lo cual es algo muy bonito. No sé, la unión, el cariño, yo creo que eso es muy importante, parte de los valores de la familia. No sé, no se me ocurre, tendría que pensar cuál otro podría ser. Pero yo creo que sí, eso, y que siempre hay abundancia. Si te fijas, típico en las comidas de una familia armenia, siempre que abunde la comida, que no sobre, que no falte, que sobre, que se note. Sí, y bueno, siempre de corazón muy abierto, dispuestos a ayudar a otro armenio. Yo recuerdo cuando yo estuve en Armenia participando de Birthright, y me acuerdo que un día con otros armenios que estábamos participando en Birthright y que otros que estaban de paseo, éramos 5, fuimos en un auto arrendado a pasear y yo me estaba quedando en Gyumri, entonces fuimos al lago Arpi. Y bueno, como turistas, ¿no? Invierno, no había mucha gente, un frío. Llegamos y al lago y había unas personas pescando en medio del lago, sentados, unos adultos hombres, y tenían un pequeño jorobat, un pequeño asado ahí. Y de curioso nos acercamos, ¿qué están haciendo? ¿Qué están pescando en el lago congelado? En la mitad tenían un hoyo, estaban... Y estuvimos conversando con ellos y le dijimos, bueno, somos armenios, descendientes armenios de Chile, y estaban tan sorprendidos y felices de vernos que no nos querían dejar ir, nos dieron cierto vodka preparado en casa que tenían, nos invitaron al asado, no querían que nos fuéramos. Yo creo que eso identifica mucho al armenio, o sea, donde uno va a otro país tiende a acercarse a los armenios, conocer, compartir, conocer, ¿cierto? Las iglesias, los centros que hay. Uno se identifica y yo creo que eso es en parte del valor del armenio, que es como acercarse a su pueblo, a su gente, a su gente, sí, a su familia. ¿Y cómo pasaste tu tiempo mientras estás en Armenia haciendo Birthright? Muy bien, bueno, fui 3 meses nomás, no fue mucho tiempo, me hubiera encantado estar más tiempo. Fue justo en las vacaciones de verano de la universidad, salí un poquito antes y hice un poquito después de la U, pero tuve justo ese tiempo disponible y bueno, fui a Gyumri, fue una actividad, fue muy lindo, una experiencia muy linda, donde hice clases en Tumo, y claro, bueno, tener la oportunidad de estar allá, era la primera vez que iba, todo lo que había escuchado, sabía y vivía de Armenia, estando lejos de Armenia, al fin se iba a hacer realidad, era ir a Armenia. Y desde el momento que me acuerdo que aterricé en Zvartnots, fue como que no me siento un turista, no me siento, o sea, todo era nuevo, pero a la vez no era nuevo, ¿cierto? Y fue una experiencia muy bonita, fue una sensación desde que llegué, de que me sentí en casa. Conocí a harta gente, hartas personas, participé en hartas actividades, conocí, recorrí, viajé y claro, desde ese entonces siento que es mi segundo hogar. ¿Y sentiste como que estabas en tu tierra materna? Sí, como te digo, sí. Desde el momento que aterricé en el avión me sentía como que había aterrizado de nuevo en mi país, siendo que era la primera vez que llegaba a Armenia. Sí, escuchar a las personas hablar. Yo recuerdo en el aeropuerto de París, que estábamos antes de abordar hacia Yerevan, empezar a escuchar a personas hablando en armenio, ya, siendo que no sabía hablar armenio, sí sabía cómo suena el armenio, siempre lo escuché, de mis abuelos, de mi papá, de tíos, entonces, claro, escuchar a personas hablando armenio se te hace todo familiar. Y al llegar a Armenia, las comidas que te traían recuerdos de todas
almuerzos familiares, ¿cierto? O de actividades, los nombres de las personas, que Bartán ya no era un nombre raro, como lo es acá en Chile. Claro, yo decía mi nombre solo una vez y ya lo sabía, ahora acá tengo que decir 20 veces mi nombre para que lo entiendan. Así que no, fue una experiencia muy linda, sin duda. La recomiendo, de hecho, a todas las personas que tengan la oportunidad de participar de una actividad como esa, que la hagan. Es una experiencia muy linda, muy bonita, enriquecedora, que te enseña mucho además para la vida. No solamente te acerca a la madre patria Armenia, a tus raíces, sino que también te hace crecer mucho como persona, te da muchas herramientas a futuro para poder desarrollar y utilizarlas, ¿cierto?, en la vida cotidiana. ¿Y de dónde viene su nombre? ¿Bartán? De Armenia. Pero ¿de qué zona? No. Bueno, sé que Kach Bartán era un héroe muy importante de la patria armenia, y sé que además Bartán significa el hombre que da rosas. Bart es rosa, entonces, el hombre que ofrece rosas. Sí. ¿Y cuáles deseos tiene para la comunidad aquí? Muchos. Participo de forma muy activa en la colectividad. Soy, como presidente de la juventud hasta el día de hoy y como miembro de la directiva de la comunidad también central. Mis deseos son que la comunidad crezca, que se fortalezca, que más personas se acerquen y tengan la oportunidad de conocer más de sus raíces, de que su sentimiento de armenio se haga más fuerte, ¿cierto? Creo que todos esos son mis deseos, de que tengamos éxito como comunidad. Que ojalá nunca se apague esta llama. Es difícil, cada vez las próximas generaciones son más complejas, se van alejando cada vez más de su origen, entonces creo que es un gran desafío que tenemos el que eso no suceda, por lo contrario, que se acerquen más. Eso, por ese lado. ¿Y cuáles deseos tienes para Armenia? Estabilidad, tranquilidad. Lamentablemente hay mucha incertidumbre actualmente con sus vecinos, ¿cierto? Países vecinos que no dejan a Armenia tranquilo. Nunca lo han dejado tranquilo, y ojalá en algún momento termine el hostigamiento, el tratar de estar por sobre Armenia. No lo van a lograr, nunca, yo creo, pero debe ser complejo también para muchos armenios el vivir, ¿cierto?, con esa incertidumbre de si es que va a estallar nuevamente una guerra o no, de que sus hijos van a tener que ir a la milicia, van a volver o no. Esas cosas creo que son complejas, y lamentablemente también invitan mucho a que la gente, a las familias, empiecen a emigrar a lugares más estables y se alejen de sus raíces. Entonces yo eso le deseo estabilidad y éxito, que prospere el país, la nación, que volvamos a ser grandes. ¿Tienes algo más que te gustaría compartir? No se me viene nada a la mente. Agradecerte a ti tu presencia acá, que nos hayas venido a visitar a Chile. Nosotros, como lo comenté, nosotros como comunidad siempre vamos a estar abiertos para todos los armenios, para todos los amigos que quieren acercarse de una u otra forma a Armenia, a nuestra cultura, a nuestras raíces. Entonces, agradecerte tu visita, tu interés. Las puertas siempre van a estar abiertas, y bueno, y siempre lo hacemos, siempre que viene algún armenio también de cualquier otro país que está de visita, aunque no lo conozcamos, entonces no los conocemos, nos contactan por Facebook, Instagram, los invitamos a juntarnos en el club, acá en la colectividad en Haydún, o a salir a comer, o salir a pasear. Creemos que somos toda una gran familia, que estamos dispersos en el mundo, pero nos identificamos, ¿cierto? Y eso es muy lindo. Muchísimas gracias. No, gracias.